Buenas gente, soy Miguel Ángel y en el vídeo de hoy analizaremos las 14 empresas que más subieron el viernes en el IBEX 35. Para ello, vamos a los gráficos. Bien, las empresas que analizaremos, empezando por IAG, son aquellas que subieron más de un 4% el viernes, porque la mayoría del IBEX 35 estuvo en verde ya que subió bastante el índice. Entonces analizaremos desde IAG hasta ArcelorMittal. Vale, vamos con IAG. ¿Qué podemos ver? Bueno, está relacionada con el sector de las aerolíneas y bueno, pues desde que sufrió tal caída, de momento no se paró en marzo, sino que siguió cayendo hasta mayo. Aquí generó un segundo mínimo y si le damos un poco más de zoom, lo que podemos ver básicamente es que tras una primera subida, es decir, esta primera subida podríamos considerarlo como Fibonacci, aunque muy poco corregido, es decir, apenas tocó el 38, el 38.2 de toda la subida, es decir, si te pones exquisito no lo llegó a tocar, es decir, no se podría considerar como esto como un segundo impulso, pero en el caso de que asumiésemos que esto fuese un primero y esto es su corrección, muy poco corregido, este será el segundo que ya ha cumplido. ¿Qué podemos esperar? Bueno, no, de hecho no tenía que haber borrado eso. ¿Qué podemos esperar ahora? Una corrección al 61% de toda esta subida, es decir, valores de 2,94, es decir, valores en los que se movió el jueves, el día 4, o si asumimos que todo esto es un primer movimiento, un primer impulso Fibonacci, podríamos decir que luego puede corregir a valores, bueno, pues del 38, asumiendo muy poca corrección, que viendo la debilidad del valor, yo diría que va a corregir incluso al 50 o al 61,8, y a valores de estos niveles podríamos intentar buscar una compra, siempre y cuando deje alguna pauta de velas interesante, como puede ser una pauta martillo. De momento se fue, es decir, no dio ninguna pista porque esto está muy poco corregido y de momento ha subido mucho. Ahora, como resistencias importantes, bueno, este del 33 no tiene nada que ver, es el 38% y luego la media. Superando a ambos ya iría a atacar el 50%, el 61,8 de toda la subida. Y si lo supera todos estos tres obstáculos que tiene, más la media, que ya se hubiera girado al alza y actuaría ahora como soporte, ya podría atacar máximos. Es un escenario poco probable que pase en el corto plazo. En el largo plazo, por supuesto, que es muy probable que suceda, pero de momento vemos que tiene muchas resistencias por el camino y no es un camino sencillo. Entonces, de momento, a esperar a ver qué hace, a ver si corrige un poco respecto a esta subida, puede que suba un poco más y luego corrija, y entonces podremos buscar una oportunidad de compra ahí para aprovechar el segundo, suponiendo que todo esto es un impulso, o el tercero, en caso de que suba un poco más y luego corrija. Seguimos con Sabadell, que subió bastante, subió un 12%, perdón, el viernes, y básicamente que vemos aquí, bueno, pues mucha debilidad, es decir, formó un mínimo local en marzo y a partir de ahí siguió cayendo, haciendo mínimos descendentes, es decir, podríamos haber dibujado aquí una especie de ni de cuña, es decir, no podíamos dibujar nada realmente, es decir, simplemente una tendencia con mínimos decrecientes que iba rompiendo, haciendo mínimos menores cada vez. Entonces, muy débil el valor, sí ha rebotado un poco, tiene una especie de soporte aquí, considerando esto un 61,8, vamos a darle un poco más de zoom para ver algo. Esto como un primer impulso, corrección al 61,8, vamos a verlo. Prácticamente, bueno, la supera un poco, pues sí, podemos considerar esto como un 61,8 y podríamos decir que ya cumplió el segundo impulso a valor de 0,35, ahora está en 0,36, cerró el viernes. Entonces ahora mismo no es un buen momento de compra, podríamos esperar una corrección, pues puede ser de toda la subida, toda esta subida, a valores de 29, a valores de 30, depende de cuánto de profundo corrija, o si corrige desde el segundo, suponiendo que no sube más el lunes o el martes, a valores también de 0,30, aproximadamente los mismos valores. Entonces, si buscamos una corrección para intentar alcanzar con un tercero ya valores de 0,46, es decir, del 33%, perdón, del 38%, 0,49, pues sería interesante, pero de momento en ese trozo de subida, peligro de momento. Si considerásemos también para el Sabadell todo esto como un impulso bajista, pues de momento podríamos decir que simplemente acaba de rozar el 38,2 de toda la caída. Por lo que si pierde estos valores de aquí, estos mínimos de mayo, del 20 de mayo, activaría un segundo bajista, objetivos de 10 céntimos. Entonces, cuidado con esto porque en caso de perder estos valores de aquí,
se pondría muy complicada la cosa. Mismo sector, Santander. Este ya mencionamos en el vídeo anterior, que os dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo, donde analizamos las 10 empresas más grandes del IBEX. Señalamos que tenía una cuña descendente, la cual suelen romper al alza, y ya dijimos que estaba rota al alza. Sin embargo, estábamos buscando una confirmación en el soporte que no se ha dado y se ha ido directamente al objetivo. Hizo aquí un pequeño amago de soportar, una especie aquí de soporte intermedio, un mínimo local. Puede haber sido un buen momento de entrada. Igualmente aquí tendrías el riesgo hasta aquí. Es decir, aquí si entras en este momento, suponiendo que entras después de esta pauta medio martillo, que no llega a serlo, tendrías que poner tu stop aquí, tendrías un riesgo de 1,5, que prácticamente hubieras cerrado. Es decir, no sé si te queda un poquito para que se hubiese cerrado. Esto pone que sigue abierto, pero le queda un par de pips. Es decir, menos de 1 céntimo, 2 céntimos por acción le quedará para cerrarse. Pero bueno, el objetivo lo tiene en, de esta cuña, lo tiene en, déjame que seleccione la flecha esta, la tiene en 2,54, ahora mismo está en 2,53,9. No le queda nada, probablemente el lunes lo toque y puede intentar ir a valores de 2,8 y luego corregir para intentar superar, digamos, el 38,2 de toda la caída, irá por el valor del 50%, porque el Fibonacci hay que trazarlo hasta aquí. Está a punto del 38, que más o menos concuerda con la media. Superará la media a la primera, pues es complicado, entonces un escenario probable es que siga subiendo un poco más, supere el 38,2, un obstáculo, se encuentre con la media, más o menos por esta zona de por aquí, la rechace, haga una corrección Fibonacci hasta un nivel 68,2 de toda esta subida. Vamos a hacer una hipótesis diciendo sube más o menos hasta aquí, pues luego que corrija valores del 61,8, deja alguna vela interesante por aquí e intentar ya cazar teniendo la media por aquí, superar la media, apoyarnos en la media e ir a valores ya del 61,8. De momento superar tanto la media como el 38,2 a la vez me parece un poco complicado. Puede hacerlo, sí. De hecho, en Estados Unidos algunas de las empresas como McDonald's superaron varias resistencias a la vez con un gap el viernes. Pero me extrañaría que hubiese otro gap tan grande como este, otro 10%, otro 13%, el lunes o el martes que superase todo esto. Por poder puede pasar, porque ahora el IBEX parece que se está recuperando, se está espabilando y está subiendo bastante. BBVA, más de lo mismo. En este caso tenemos otra figura chartista. Esto es una especie de rango lateral con varios máximos y mínimos en la misma zona, es decir, mínimos en valor de 2,46 y máximos en 3,2. Rompió el viernes con un gap al alza. En el caso de que corrija y nos deje aquí algo interesante, podríamos posicionarnos para intentar ir a buscar el objetivo de esta figura, que básicamente es la altura de la misma. Vamos a pintar el objetivo, sería ir de aquí a aquí, desde el punto de ruptura, es decir, desde aquí, e ir a atacar valores de 3,96. Ahora mismo no es un buen momento para entrar porque ya subió mucho el viernes, entonces hay que esperar una pequeña corrección. Idealmente sería hasta valores de aquí, de lo que antes fue resistencia, ahora es soporte, o aún mejor, suponiendo que se choca con la media y no puede con ella, valores del 50 o del 61,8, donde nos daría un buen momento de entrada, ya que tendríamos muchos soportes por la zona de estos que son mínimos absolutos anteriores que vimos también en el vídeo anterior del análisis del IBEX 35. Entonces, pues de momento a esperar a ver si corrige o a la media, o al soporte este que tenemos aquí, que antes fue resistencia, o corrige un poco más profundamente al 61,8. Seguimos con Bank Inter, más de lo mismo. En este caso, en vez de romper un rango lateral, ha roto un rango ascendente. Y lo mismo que BBVA. Si no corrige, se nos ha ido. Si no corrige un poco, tanto al 61,8 toda esta subida, que más o menos concordaría con este mínimo de aquí, y dejaría una especie de doble suelo, que puede ser interesante de tradearlo, siempre y cuando deje alguna vela interesante como una pauta martillo en este mínimo, e intentar cazar toda esta subida teniendo un riesgo muy controlado. Ahora mismo el riesgo, suponiendo que lo quieres poner, suponiendo que quieres ponerte el stop aquí, que no es una mala idea, tendrías una entrada de aquí, más o menos a la apertura del lunes, de 0,52, no sale a cuenta. Si decimos que cae hasta aquí, pues ya empieza a ser de 1 a 1, que es la ecuación de rentabilidad-riesgo de esta figura.
Y si hacemos lo que corrige, y más o menos podemos entrar a valores de por aquí, con un stop bastante ajustado, es decir, del 3%, con un objetivo por encima del 20%, pues es bastante más interesante, la verdad. Suponiendo que hace una figura de doble suelo. Puede ser muy interesante. Y aparte, no solo activaría esto, sino activaría otro objetivo un poco más arriba. Entonces puede ser interesante. De momento, si quieres entrar es tarde, hay que esperar a que corrija. Y si corrige a valores de cercanos al 61.8 de toda esta subida, vamos a dibujar el Fibo. Más o menos, no muy exacto, pero bueno, 61.8 justamente coincide con esta zona de aquí. Entonces podríamos intentar, si corrige valores de estos, buscar por aquí alguna compra con una vela similar a este patrón de aquí, rojo con pauta martillo y una verde, un patrón así, lo que buscaríamos aquí, que nos aplicaría una especie de doble suelo, dos mínimos en la misma zona, más una pauta martillo ascendente que nos indicaría cambio de tendencia. Entonces podríamos intentar aprovechar dicho cambio de tendencia para ir a buscar este objetivo que se activaría tanto por cumplir el rectángulo, el rango ascendente como por la ruptura del doble techo, el doble suelo, perdón. Puede ser bastante interesante. Momento a esperar. Seguimos. Tenemos Amadeus. Amadeus lo mismo, tenía un rango, en este caso descendente. Rotorazo, es decir, tenemos dos mínimos que forman una tendencial descendente, y dos máximos que forman una tendencial descendente. Bueno, en este caso 2,5. Esto también se puede considerar como un tercero. Y luego rompió. Lo mismo. Podemos poner aquí un stop. No tiene mucho volumen para que nos diga que esto es muy fiable. Esta sí que tiene un poco más, pero esta no tiene tanto. Entonces no es muy fiable que esto sea una zona de soporte. Por poder puede serlo. Sin embargo, la rentabilidad ahora mismo que tenemos, es decir, riesgo-beneficio no es tan alta. Es más alta que en el anterior, es decir, este sí que es positivo, es mayor que 1. Sin embargo, me gustaría ver una pequeña corrección a lo que viene a ser en la resistencia anterior y poder entrar desde aquí superando la media primero y luego el 50% y no tener que superar ambos a la vez, que es lo que está sucediendo aquí, que es bastante complejo. Entonces, probablemente intente subir con la media y con el 50% y sea rechazada. Si lo supera con un gap, pues seguramente irá por el 61.8 y prácticamente si supera el 61.8 y cumple este objetivo ya no le quedaría ninguna resistencia más, porque cumplir este objetivo prácticamente está diciendo que estás superando ya este máximo. Entonces ya no te queda ningún máximo más e iría a atacar valores absolutos, máximos absolutos anteriores, previos a esta crisis. Seguimos con Bankia. Bueno, Bankia pues lo mismo que el resto de bancos, subió una barbaridad, pero no dio ninguna idea de cambio de dirección aparte de esta vela de aquí, que sí que nos indica un posible cambio de tendencia en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, de momento todo esto es bajista, y hasta que no supere la media y el 61.8 de toda esta caída no podremos indicar que es un cambio de tendencia real. De momento a esperar a ver si crea alguna corrección de esta subida o intento atacar la media y forma algún patrón interesante. De momento poco más que un posible rango, podríamos decir. No está formado, es decir, no tiene ningún máximo aquí, pero podría ser, es decir, aquí tiene una tendencial decreciente, esto es paralelo. Entonces veremos qué hace, a lo mejor se da un cabezazo aquí y va hacia abajo y posiblemente aquí podríamos buscar una compra si deja algún patrón similar a estos. Por el momento esto es esperar, no tenemos nada claro. Melia Hotels, poco, es decir, subió, pero tampoco se encuentra aquí enfrascado básicamente en un rango. Y a pesar que subió aquí, tampoco rompió el máximo anterior, tiene la media por el camino, no tiene mucho más, es decir, podríamos decir que sí que ha activado un segundo, pero lo activó ya y se encuentra aquí intentando consolidarlo, intentar subir. Este segundo te choca con la media básicamente, entonces tienes como resistencia la media para poder cumplir este. Es posible que lo cumpla, sí, pero no obstante es posible también que choque con la media varias veces antes de conseguirlo. Oportunidad de compra, pues tenemos aquí, a ver si me deja deshacer esto, vale. Oportunidad de compra, tenemos aquí una especie de soporte con un ligero incremento de volumen, podemos ver. Sin embargo, tampoco está claro. Salvo que rompa este máximo anterior, es complicado porque esto es un doble techo más o menos. Entonces, salvo que lo rompa con fuerza y supere la media, yo no me metería en este valor. Tiene este segundo que cumple hasta aquí, entonces una corrección después y podré buscar valores por aquí, sí, pero de momento está complicado. Pasamos a Repsol. Repsol está interesante.
la verdad. Es decir, tiene aquí un triángulo ascendente roto al alza, que también nos activaría lo que viene a ser un segundo alcista. Es decir, segundo alcista activado, objetivo 10,15. 10,15, sí. Básicamente, bueno, rompió con bastante fuerza, bastante virulencia, es decir, subió un 5,35 el viernes. Y bueno, básicamente lo que podemos esperar es, si queremos entrar aquí, entraríamos, llegamos ya un poco tarde, pero suponiendo que hacemos uso de lo que decimos en este curso y nos esperamos, perdón, a que corrija a la resistencia anterior, si corrija este valor de nuevo, pues pondríamos el stop aquí y el take profit, pues no sé dónde cae ahora mismo, vamos a dibujarlo. Yo creo que va por encima de la media, suponiendo que esto es el mínimo, esto es el máximo, esta es la altura del triángulo. Cae un poquito por encima de la media, entonces el take profit caería por aquí. Es decir, una ecuación de rentabilidad-riesgo de casi 3-1, que no está nada mal. Arriesgas un 7 para intentar ganar un 22. De momento, esperar que corrija y si no corrige, pues que se vaya. Pero ahora mismo no es un buen momento para entrar porque la ecuación rentabilidad-riesgo ahora mismo ya no está a nuestro favor. Si entramos este día prácticamente sale de 1 a 1. Teniendo bastantes resistencias por el camino, entonces no es tanto tan a cuenta. Seguimos con Merlin Properties, igual que el resto, está despertando, ha roto al alza un rango lateral que tenía ya prácticamente desde el principio, desde marzo, 2 meses casi. Pues poco que decir, es decir, si corrige aquí nos da algún stop ajustado, por esta zona sería interesante. El stop anterior es este de aquí, este mínimo, y el stop de la figura básicamente es este punto de aquí, es decir, nos da un rango bastante alto, es decir, nos daría un 27% de stop prácticamente. También nos lo da de ganancia, es decir, por esta figura es de rentabilidad 1. 1 de ganancia, 1 de pérdida. Intentará atacar objetivo de 10,39 por rotura de este canal lateral. Tiene la media por el camino y aparte creo que también tenía el 38,2. Vamos a dibujar la caída. Tenemos por aquí, sí, es decir, el 38,2 lo superaría rompiendo esto y tendría el 50% de toda la caída como resistencia también. Entonces tiene la media y el 50. Por lo que nos interesaría que nos diese un poco más de tiempo, subiese un poco, corrigiese al soporte este que tiene aquí, que antes era la resistencia, y desde aquí se estructurase para seguir subiendo y nos daría un punto de entrada bastante mejor que el que tiene actualmente. Entonces puedes entrar, sí, te da una rentabilidad de 0,8 si quieres ir con el stop aquí más o menos, o si lo pones por aquí pues te da una rentabilidad más o menos de 1 y pues ir para adelante o esperar a que sube un poco más y luego corrige e intentar buscar una rentabilidad un poco más alta, porque en este caso si suponemos que entramos por aquí más o menos, un stop aquí, a ver, vamos a suponer que entramos por aquí después del rebote y nos da un stop por la figura que haya formado aquí, a lo mejor una especie de doble suelo o 2 mínimos en la misma zona, nos daría una rentabilidad de riesgo de 3,6, que es bastante mejor que 1. Pero bueno, de momento a esperar con Merlin Properties. Telefónica se ha ido, básicamente. Estuvimos diciendo que tenía este triángulo descendente roto al alza, con objetivo hacia los 5,21. De momento no ha cumplido, tampoco ha cumplido el otro que tenía por ruptura de rectángulo hacia los 5,15. Los dos están pendientes. Tiene la media por el camino, tiene el 50% por el camino de los dos. Subió mucho. ¿Y qué podemos esperar? Pues bueno, pues si corrige, aún esto no está descartado, si corrige estos niveles y luego rebota será una buena opción de compra, o también si hace lo mismo en la figura del rectángulo. Cualquiera de las dos, obviamente, si lo hace para la figura del triángulo, nos da una mejor ecuación rentabilidad-riesgo que si lo hace para la figura del rectángulo, que nos pone el stop aquí y el punto de take profit nos lo pone en el mismo sitio, es decir, no varía. Entonces, de momento, punto de entrada malo, si intentas buscar estos objetivos. Si intentas cazar más rebote, pues no está tan mal. Sin embargo, es mejor esperar a una corrección a niveles que podríamos decir del 50-60% de toda esta subida de aquí, que, bueno, más o menos concordarían con esta zona de rebote del triángulo. Es decir, que ahora esperaríamos una caída hacia el triángulo y a partir de aquí se estructurase otra vez al alza e intentar cazar todo el rebote con un stop loss muy ajustado. Telecinco, bueno, Mediaset,
básicamente lo mismo, es decir, cumplió aquí una especie de primero, corrigió, vamos a analizarlo, el Fibonacci, lo tenemos aquí, mejor dicho, corrigió al 50% un poco más del 61.8, podemos asumir que esto es válido, y desde aquí tiene un objetivo hasta 3,82, un pendiente, no es un buen momento de entrada, hay que esperar que corrija un poco y ahí se pueda estructurar y nos dé un stop un poco más ajustado que toda esta caída de aquí. También podríamos asumir un stop aquí, en esta vela de aquí como soporte. Sin embargo, no está claro, me gustaría que para entrar en este valor que hiciese una especie de doble suelo aquí o alguna cosa similar y nos diese un stop mucho más ajustado para ir a atacar estos máximos. Y luego a partir de aquí, bueno, pues ya solo le quedaría la media y el 61.8 que más o menos, si suponemos que cae desde aquí, desde noviembre, que este valor es bajista desde antes de que sucediese todo esto del coronavirus, pues ya iría a atacar valores de 4,84. Pero primero tiene que superar la media, luego el 50% y luego ya ir a atacar estos 61.8 de toda la caída. Y una vez si superase esto, ya iría por máximos anteriores de 6,21, perdón. Y finalizamos con ArcelorMittal, perdón. Poco que decir de esta empresa, básicamente ha rebotado un poco como el resto, un poco menos que el resto también, cabe decirlo. Tenemos aquí una zona de soporte, no ha superado el máximo anterior, por lo que no podemos hablar de un Fibonacci, es decir, no podemos hablar de que se haya activado ningún Fibonacci del 61.8 que se activaría en caso de que superase 10,65. Si supera 10,65 se activaría un segundo hacia 12,078, el cual es complicado porque tiene la media por el camino. Entonces lo mismo, habría que mirar que supere la media o que se reestructurase aquí abajo, de nuevo en esta resistencia por aquí, y aquí buscar alguna compra con un stop mucho más ajustado que el que nos da al superar este valor de aquí. Porque el stop que nos da aquí, ecuación rentabilidad-riesgo, nos diría que hay que poner el stop, bueno, pues más o menos en este soporte de por aquí, que pues, no tiene mucho volumen, este tiene un poquito más, pero bueno. Cogiendo el libro, básicamente nos dice que hay que poner el stop aquí abajo y el take profit hay que ponerlo aquí, es decir, no te sale a cuenta. Es decir, 0,3 no te sale a cuenta. En cambio, si nos esperamos a que haga alguna corrección a esta zona de esta tendencial ascendente, haga alguna corrección aquí y cazamos todo el rebote hasta 61.8, perdón, hasta el Fibonacci, la rentabilidad de riesgo te sale bastante más a cuenta, te sale casi un 3. Pese a que estás, digamos, arriesgando un 17%, en esto hay que gestionar el riesgo, que eso os lo dejo por aquí arriba en el curso de bolsa, la gestión del riesgo. Entonces hay que gestionar el riesgo, entonces entraremos con un capital un poco más pequeño. Pero bueno, básicamente en esta hay que esperar, no es un buen momento de entrada. Si superase el máximo anterior, valor de 10,78, activaría un segundo alcista de Fibonacci, objetivo 12,2, pero no nos da un buen punto de entrada. Entonces, escenario ideal para ArcelorMittal es que supere, corrija a la tendencial y aquí se estructure con algún patrón de vela interesante y poder ir a buscar de nuevo el objetivo de dicho segundo alcista. Y con esto acabamos lo que viene a ser el IBEX 35 de esta semana. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete, dale like y déjame algún comentario con la acción que quieras que analicemos la semana que viene. Un saludo.